Me acompaña Elizabeth Villamil, psicóloga egresada de la Universidad de San Buenaventura. Ella cuenta con más de 7 años de trayectoria profesional en la Fundación Abrazando Vidas, donde ha acompañado procesos psicosociales y comunitarios con diferentes poblaciones. El propósito de esta conversación es conocer cómo ha sido su experiencia de aprendizaje, qué métodos le han resultado más efectivos y de qué manera transmite sus conocimientos a otras personas. Gracias, Elizabeth, por aceptar esta entrevista y bienvenida. Muchas gracias, Angélica, pues de compartir este espacio con ustedes. Pues estábamos hablando también previamente de la profesión. Soy psicóloga de profesión y oficio, hace 11 años, gracias a Dios. Trabajo con una fundación que se llama Fundación Abrazando Vidas, que tiene como propósito trabajar a favor de la comunidad, niñez, adolescencia y familia. Trabajamos principalmente procesos de prevención de la violencia sexual y todo el tema de educación emocional a través de programas no formales para la vida, talleres, diplomados, cursos. Y también pues tengo un consultorio particular que es el enfoque de intervención psicológico clínico. Pues soy magíster en intervención psicológica en infancia y adolescencia para servirles. Muchísimas gracias. Entonces, Elizabeth, para comenzar, quisiera que nos compartieras cómo ha sido tu aprendizaje a lo largo de este proyecto tuyo de vida, tanto en lo académico como en tu experiencia personal también. Claro, bueno, pues el aprendizaje es algo que ha estado pues en todo, ¿sí? Transversalmente, porque cuando hablamos de él no solamente es la adquisición de conceptos teóricos, sino de habilidades. Entonces, cuando iniciamos el proyecto de vida, generalmente uno lo inicia por allá en el colegio. Realmente fue un proceso de estructurar metas, inicialmente a corto plazo, elegir la psicología como profesión basado como en esas habilidades que tenía en ese momento y pues gracias a Dios fue mi pasión luego. Fue un poco difícil, yo vengo de un colegio oficial, entonces al principio fue un poco difícil la adaptación del aprendizaje del colegio a la universidad por los niveles académicos. La diferencia, yo soy egresada, como dijiste, de la Universidad de San Buenaventura, donde el nivel académico era muy alto, donde iniciamos materias como procesos neurobiológicos en primer semestre, pero fue un proceso de adaptación en el cual pues cambiar los ritmos de tiempos de estudio, ser un poco más flexible en el pensamiento, dejar de pronto hábitos que tenía para poderme focalizar en los procesos académicos, pero pues se ha dado de esa manera. Luego, la universidad pues da un bagaje muy grande porque es una escuela no solamente en lo académico, sino en las relaciones sociales, en las experiencias de vida de los docentes. Entonces se vuelve algo muy constante y algo que trabajamos desde el pregrado, era que el aprendizaje tenía que ser transversal y que como psicólogos pues nunca hay un punto que tú dices, no, ya aquí terminé. Y no hablamos de pronto de procesos formales como un posgrado, sino de esa actualización continua que necesitamos en nuestro quehacer diario, porque el comportamiento humano es transversal. Entonces necesitamos profundizar a través de la cultura, a través del otro, no solamente en los libros, sino también en ese ejercicio de compartir. Entonces se ha dado de esa manera, ha sido pues constante y también me gusta actualizarme de manera constante. Ay, eso está muy bien, genial. Ahora, siguiendo con tu experiencia, ¿de qué manera aprendes más fácilmente y por qué? Y si bien nosotros pues somos muy auditivos, digamos lo que el quehacer lo requiere, yo también soy muy visual en la manera de aprender. Entonces, generalmente lo hago a través de la lectura, el análisis, el subrayado. También aprendo a través de, por ejemplo, audios, de podcast, para estar como actualizando, pero la lectura ha sido algo en el que el aprendizaje se focaliza en el ejercicio clínico. Entonces lo utilizo mucho a través del análisis de los procesos. Entonces me permite
reevaluar cómo está el proceso, los objetivos, es la manera como se ha dado el aprendizaje. Ay, súper. En ese mismo sentido, cuando quieres aprender algo nuevo o actualizarte, ¿qué estrategias son las que utilizas para hacerlo? Ok, sobre todo el poder actualizarme, me gusta mucho el uso de artículos de investigación, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite pues saber, hay cosas que de pronto no las encontramos en los libros, sino que son actualizaciones o son Sí. nuevas investigaciones, entonces nos da un enfoque más integral, pero también me gusta mucho en cuanto a la oralidad de expertos, porque hay cosas que de todas maneras en lo escrito queda corto y a través de este lenguaje, digámoslo así, verbal, se pueden utilizar muchos matices. Entonces también, por eso te hablaba un poquito como de estos podcasts o de estos videos que generan los profesionales, ese aporte de Sí. valor también es algo constante dentro del aprendizaje, tanto en el ejercicio clínico como en el ejercicio social a través de la Mm. formación. Ok. Y por último, desde tu rol como psicóloga y educadora comunitaria, ¿cómo transmites esos conocimientos tuyos a los demás? De la manera más sencilla posible, ¿sí? Porque mira que cuando salimos o al menos dentro de mi experiencia personal, cuando salí de la universidad, yo siempre tuve un enfoque muy hacia la parte de la investigación. Entonces Ok, estuve en semilleros, en congresos, era como algo que amaba y me apasiona mucho, pero eso también nos da un lenguaje muy técnico, ¿sí? Y podemos llegar claro. a manejar un lenguaje muy técnico. Entonces, ¿cómo pasar de esto que es necesario, que nosotros necesitamos como profesionales también, pues tener un lenguaje técnico, pero todo tiene su contexto? Entonces, ¿cómo Ujú. poder llevar esto técnico a el quehacer diario? Y algo que utilizo mucho es la psicoeducación, ¿sí? Porque Ujú. además dentro de los procesos, al menos desde la parte de intervención clínica, cuando nosotros comprendemos qué está pasando, cómo funciona, cuáles son esos, digámoslo así, esos riesgos, factores de riesgo, esos antecedentes, nos ayuda mucho, ¿sí? Es el primer paso, el comprender. Entonces, Comprender. poder pasar de esto técnico a unas palabras muy sencillas que queden en el día a día. Y eso también, esta psicoeducación, pues es lo que manejamos en los programas de formación, como te decía. La línea siempre ha sido la educación emocional, es entender nuestras emociones, entender el contexto en los que ocurren, pero de la manera más sencilla posible. En el lenguaje cotidiano, Ujú. hay algo que se utiliza en la terapia de aceptación y compromiso, que son las metáforas, y es cómo Sí. asimilamos unos conceptos abstractos al día a Ujú. día, a escenarios como, por ejemplo, a veces cuando hablamos sobre los pensamientos automáticos que son negativos. Hay una metáfora que es la metáfora del bus y de los Ujú. pasajeros molestos. Entonces, cuando hacemos uso de algo tan sencillo, es mucho más fácil que el Comprenderlo. aprendizaje sea Ujú. significativo. Entonces, son Exacto. como una de las estrategias que utilizamos. Ay, muy bien, qué bonito. Muchísimas gracias, Elizabeth, por compartirnos tu experiencia. Lo que nos cuentas del aprendizaje no solo se desarrolla en el ámbito académico, sino que también en el contacto humano y en el comunitario. Eso es genial. Muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista. Me alegra mucho haberte tenido aquí y pues hasta la próxima. Vale, muchas gracias. Bendiciones y estoy para servirles. Bendiciones.